para... Buenas noches. Agradezco por esta oportunidad que se me da para dar esta clase. Em, Quiero pedirle a mi hijo si está aquí, si entró, no ha podido entrar. Hermana Marisela, ¿por casualidad tiene la presentación? Deje ver si me la mandaron. Sí, el hermano Murphy, yo creo que se la mandó. Ah, Hoy creo que Mm. le está entrando. Mi hijo está entrando a la otra. Si me dice que necesito acceso, Y ya se la Sí, mandé, hermana Mariana. abrí el documento directamente. A ver si me deja entrar. sí le va a dejar entrar. Yo lo he compartido. Bueno, mientras la hermana Marisela, que mi hijo parece que tiene problemas para entrar a la clase, este, Acceso denegado. es que no sé por qué de la computadora no me deja entrar tampoco. Porque le ponen seguro. O sea, seguro le pusieron un seguro que Déjeme solamente ver si yo puedo compartir, hermana, un momento. Ok. Por favor, gracias. Sí, la hermana Janet habló acerca de la clase pasada que se dio una asignación. Si alguno de ustedes cumplió con con la asignación que dio la hermana, dice mi hijo que no tiene acceso a entrar a a la clase. Sí, ajá, no, no está el permiso. No nos dan permiso. Al hermano Murphy lo está abriendo. Sí, hablando con respecto a la clase de la hermana eh, de la semana pasada, ella dio una asignación. De repente, si alguien cumplió con la asignación de asistir al templo, porque se habló acerca del templo, y, y si alguno, oh, ya abrió la presentación. Gracias, hermano Murphy. Bien, la clase pues de hoy es acerca de sellamiento y sanación por el Elder Dale G. Renault. Quiero compartir que realmente al preparar la clase yo me sentí muy emocionada y estuve llorando mucho porque es bien bonita, bien conmovedora y las historias. Vamos a tocar dos historias y más adelante veremos. Ponga la siguiente, por favor, hermano. Dice, cuando nos reunimos, nuestras historias familiares y vamos al templo por nuestros antepasados, Dios cumple bendiciones prometidas simultáneamente a ambos lados del velo. Esas son las palabras y lo que podemos recibir. Más adelante vamos a ver que hay muchas bendiciones que vamos a recibir y que, bueno, no las no las vamos a mencionar todas, pero vamos a mencionar algunas. Y estas bendiciones no solamente son para los miembros de la iglesia, sino que estas bendiciones pueden darse a los eh, hermanos investigadores si resultan que nosotros compartimos el evangelio con ellos, porque este es grandioso y maravilloso poder ver qué tanto se puede progresar en esta parte de los convenios que hacemos dentro del templo y la oportunidad que nosotros tenemos de ayudar no solamente a los que están del otro lado del velo, sino a nosotros mismos. Puede continuar con la siguiente, por favor.
Bueno, no se preocupe. Yo tengo, bueno, siempre me gusta estar preparada para todo. Eh, Realmente las familias son importantes en esta parte de, de lo que es sellamiento y las bendiciones que podemos, o sea, podemos ser sanados al asistir al templo. Y esto es muy importante. Entonces tenemos una historia que algunos han escuchado acerca de esa historia de los hermanos Pratt. El hermano Ezequiel nos va a compartir una experiencia, o perdón, va a hacer un resumen de lo que es esta parte de los hermanos Pratt. ¿Listo, hermano Ezequiel Peña, por favor? Listo, hermana Mayra. Sí, empiezo con el resumen de la historia de los Eldred Trash. Ellos al inicio de la iglesia fueron dos apóstoles llamados al inicio de la iglesia y ordenados a ese sagrado oficio de sacerdocio. Hubo una época en que ellos coincidieron en Nabú y por algunas situaciones que se presentaron hubieron algunos roces entre ellos hasta un día en que ellos se toparon ahí en Nabú y comenzaron una acalorada discusión entre ellos delante del público. A raíz de esa discusión que ellos tuvieron, se apartaron y no se hablaron por un buen tiempo hasta que el hombre Charles Ciprat le escribió a su hermano Orson pidiéndole disculpas por todo lo que había pasado y que realmente quería nuevamente comenzar a tener una buena relación con él como hermano nuevamente. El de Orson no contestó en ese instante y no fue hasta en marzo de 1853, 7 años después, se escuchó el Elder Orson de un proyecto que se tenía de cuanto al Elder William Pratt, que fue el primer Pratt que visitó Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos, y este conmovió tanto de la historia que se iba a hacer en cuanto a Pratt y toda su descendencia, que comenzó a llorar como niño. Y entonces le escribió a su hermano Charlie a pedirle disculpas por su negligencia al no responder oportunamente a la carta que le había escrito anteriormente. Entonces no fue a raíz, sino hasta que él vio que se iba a hacer la historia familiar de su antepasado William Pratt, que entonces lo motivó a poder reconciliarse nuevamente con su hermano Pablo Ciprat y nuevamente mantener esa unión y esa relación que tenían anteriormente. Hasta ahí es mi resumen, Mayra. Muchas gracias, Ezequiel. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de los Pratt? Es la siguiente guía positiva, hermano Murphy. Si me permites, Mayra, Sí, ¿cómo me no? gustó mucho, me gustó muchísimo la historia porque no fue hasta que Orson sintió el deseo de trabajar en la historia familiar con su descendiente William, que él sintió ese pesar de ese distanciamiento que había ocurrido con su hermano a raíz de una diferencia entre ellos y que él en verdad el objetivo de la historia familiar es unirnos y acercarnos como familia. Entonces él sintió en ese instante, a raíz de esa experiencia de trabajar con la historia familiar de su antepasado William, de poder trabajar con su hermano, ya que eran los únicos dos que podían hacerlo allí en Estados Unidos, y sintió el deseo a raíz de la historia familiar de nuevamente unirse a su familia, incluyendo a su hermano, y poder disipar ese distanciamiento que existía entre ellos. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Así es. Y
Miren que yo he escuchado varias historias, bueno, de algunos hermanos y hermanas que han tenido algunas diferencias, y no solamente diferencias entre los vivos, sino entre tal vez el papá o la mamá. Y esta parte de trabajar en historia familiar abre los corazones para que ellos puedan comprender y sanar, realmente sanar heridas. Y puede poner la siguiente diapositiva. ¿Alguien podría leerla? No sé si me están escuchando, la señal no sé cómo está. Si Sí, está está bien. muy bien la señal. Se escucha muy Como bien usted. miembros de la iglesia verdaderamente tenemos la responsabilidad divina de buscar nuestros antepasados y compilar historias familiares. Esa es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Y sigue la siguiente, por favor. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Al participar en la obra del templo, ya me lo borraron. Ay, que se, sin querer se salió. Es la siguiente. Esa, es esa. Al participar en la obra del templo y de historia familiar hoy, también nos hacemos merecedores de las bendiciones de sanación prometidas por los profetas y apóstoles. Mira, tienes el micrófono Su apagado. micrófono. Sí, gracias. Bueno, vemos que realmente se sanan heridas, tanto físicas como heridas espirituales, que de repente tengamos con nuestros, ya sea con los vivos o con los que han ido al otro lado del velo. La siguiente, por favor. ¿Quién me la lee, por favor? Sí, estas bendiciones también son verdaderamente increíbles por su alcance, especificidad y consecuencias en la vida mortal. Esta larga lista incluye las siguientes bendiciones. Mira, el Micrófono, micrófono. hermana. Sí, gracias. Vamos a ver la lista, aunque es un poquito larga, pero vamos a ver qué bendiciones, y prestémosle bastante atención, ¿sí? ¿Quién la lee, por favor? ¿Quién ¿Yo lee la esas puedo tres? leer? Por favor, hermano Jorge. Listo. Dice, más comprensión del Salvador y de su sacrificio expiatorio, más influencia del Espíritu Santo en nuestra vida para disfrutar de fortaleza y guía para nuestra propia vida, más fe, la cual hace que nuestra conversión a Él llegue a ser profunda y perdurable. Micrófono. La sanación sobre todo, conocer al Salvador, conocer el sacrificio que Él ha hecho y nuestras vidas, y que nos haga cambiar y sane nuestras heridas. Sigue la siguiente, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? Yo le ayudo. Más capacidad y motivación para aprender y arrepentirnos, gracias a la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, así como una visión más clara de dónde vamos.
más influencia refinadora, santificadora y moderadora en nuestro corazón, más gozo gracias a una capacidad superior de sentir el amor del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonita esta promesa que se nos dan. La siguiente, ¿quién me la lee, por favor? Si quieres, yo la puedo leer. Hermana Carol. Ok. Mis bendiciones para nuestra familia. Independientemente de nuestra situación familiar actual, pasada o futura, o de cuán imperfecto sea nuestro árbol familiar. Más bendiciones era, perdón. Más amor y aprecio por nuestros antepasados y familiares vivos, lo que hace que ya no nos sintamos solos. Más poder para discernir lo que necesita ser sanado y así, con la ayuda del Señor, servir a los demás. Son bonitas las promesas, ¿no? Vamos con la siguiente. Alguien que la lea, por favor. Más protección ante las tentaciones y la creciente influencia del adversario. Más ayuda a la hora de aliviar corazones atribulados, quebrantados o angustiados y que las personas heridas sanen. Pero, ¿qué otra cosa va a ser? Toda esa clase de bendiciones. Lo lanzaron al espacio. La siguiente. Bueno, vemos las bendiciones son bastantes, ¿no? Y realmente, bueno, yo les voy a mandar esta diapositiva, esas bendiciones debemos de tenerlas siempre en nuestra mente de que el Señor está dispuesto a ayudarnos. Creo que la anterior, sí, esa está bien, está bien. ¿Quién no lee, no? La que puso, hermano, del presidente Russell M. Nelson, ¿sí? ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, hermanita, Carol, claro, gracias. perdón, aumento un poco. Russell M. Nelson, en su primer mensaje como presidente de la Iglesia, declaró: su adoración en el templo y el servicio que prestan allí por sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Un profeta anterior también predijo bendiciones, tanto para los vivos como para los muertos. Muchas gracias, hermana Carol. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Lo que nos dice el profeta Ezequiel. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo leo. Dice Ezequiel se le dijo, estas aguas salen y descenderán al desierto y entrarán en el mar muerto, y las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, pues serán sanadas y vivirá todo lo que entre en este río. Muy bien. Esta parte, ¿qué entienden? ¿Qué entendió hermano Jorge allí en esa? Me gustó mucho esas palabras del profeta Ezequiel. A ver, dice ya Sí, en la segunda parte, y acontecerá que ujú. toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, pues serán sanadas y vivirá todo lo que entre en este río.
A ver, Ujú. lo que puedo entender está, no, a ver, que mi mamá está hablando ahorita también. Es Si hay, simbolismo, ¿no? Habla de la Biblia y sí. el libro de Mormón. Ok, sí, además, ¿qué más? ¿Qué más? Obviamente habla del Evangelio restaurado, pero es que necesitamos el contexto antes de esa escritura para entender bien, pero mm, Pero sí, lo que pasa que ahí está hablando, mire, de dos ríos ¿Puedo eh, opinar? eh, que realmente son, se puede decir que el bautismo de nosotros antes de, o sea, cuando nos bautizamos, y el otro bautismo que nosotros hacemos por nuestros antepasados, y que debemos de nadar en esas aguas, eh, que son realmente lo que el Señor desea para que sanemos de todas nuestras dolencias más espirituales, porque yo creo que las dolencias espirituales o eh, las cosas que nos afectan más son las cosas espirituales más en nuestra vida, y eso es lo que nos va a sanar al asistir al templo, a hacer nuestras obras por nuestros antepasados. Vamos a seguir con la siguiente, y la siguiente tiene que ver con una historia que ah, la hermanita, está la hermanita María Concepción. Sí, aquí está. Bien, entonces para que nos hable un poco de la primera parte de la historia del hermanito, este, Top, es su tiempo, hermana. Gracias. Buenas noches. Bueno, esta es una historia de un joven que murió de un derrame cerebral. Entonces, él y su familia eran miembros de la iglesia, mas sin embargo eran miembros que no asistían constantemente y no habían hecho convenios en el templo. Entonces, su madre, al ver que su hijo iba a fallecer en el hospital, tomándole la mano, le hizo la promesa de que si él moría, ella iba a hacer los convenios en el templo por él. Al día siguiente de haber hecho esa promesa, el joven muere en el hospital, mas sin embargo su corazón es trasplantado a otro joven, un joven llamado Rod, que también era miembro de la iglesia. Posteriormente, este joven investiga quiénes son los familiares de su donante, y entonces encuentra que también son miembros de la iglesia y se empiezan a escribir cartas. Posteriormente, la mamá del joven que falleció invita a Rod, que fue el que recibió el corazón de su hijo, al templo en Utah. Era la primera vez que la mamá de Todd iba a entrar al templo. Entonces, la primera vez que se encontraron fue en el Salón Celestial. Posteriormente, la mamá de Todd, ellos siguieron en comunicación. Después el esposo de la mamá de Todd falleció. Ellos aún no habían hecho los convenios en el templo, y después de varios años, la mamá invitó a Rod, que fue el joven que recibió el corazón de su hijo, para que fueran a hacer los convenios vicarios por él, y pudo ella sellarse tanto a su esposo como a su hijo, y lo hizo a través del joven al que le donó el corazón. Entonces, esta historia habla de cómo los lazos familiares pueden unirse tanto en este tiempo como con los familiares que ya cruzaron el velo. Muchas gracias, hermana María Concepción. Muy bonita la historia. Y esto no termina allí, esa historia no termina allí. Vamos a ver la siguiente parte de la siguiente. eh, espérese, no ponga el otro, déjelo allí.
Hermana Gisela, puede, creo que le tocó la otra parte de la familia. Pues, buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Verdad? Después de 10 años, Dios se sella en el templo con su esposa, ¿verdad? En el templo de Dios. Y el día de la boda, él le presenta a la mamá de Donde siempre. ¿Se escucha? Le Sí, presenta Gisela. a la mamá de Todd, le presenta al cirujano que había cuidado durante mucho tiempo el corazón de su hijo, ¿verdad? Y entonces ellos al verse y encontrarse, hubo un abrazo prolongado, ¿verdad? Se sintió todo el amor allí de ella hacia ellos, ¿verdad? Y entonces después entraron a la sala y hubo muchas lágrimas y un gozo de todas las partes, ¿verdad? Y entonces los cielos fueron abiertos en ese instante para cada uno de ellos. Y esto lo comparto en nombre de su también. Amén. Muchas gracias, Gisela. Sí, y sería bueno que leyeran tanto la historia de la familia, de la pareja, o sea, los dos hermanos, como esta, que son muy bonitas esta historia que, mire, 10 años después y todo el proceso, ¿no? A veces nosotros en nuestra vida tenemos momentos en que pensamos que no se va a resolver o que estamos deprimidos o estamos pasando pruebas difíciles, y, pero tenemos que tener fe y confianza en que el Señor nos va a ayudar. Y, y no solamente a nosotros, debemos de pensar también que necesitamos compartir este gozo que sentimos nosotros al asistir al templo y al escuchar todas las cosas que los profetas nos aconsejan, compartirlo con los demás que nos rodean, que no son miembros de la iglesia o con los menos activos. Ahora sí, pasa la otra diapositiva, por favor, hermano Murphy. Bien, ¿quién lee esa parte del presidente Nelson? ¿Quién nos aconseja el presidente Nelson? Creo que esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, el presidente Nelson advirtió, podemos sentirnos inspirados durante todo el día sobre experiencias del templo y de historia familiar que otras personas hayan tenido. Sin embargo, debemos hacer algo para experimentar realmente la alegría por nosotros mismos. Bien, continúo, yo creo que ahí continúa oh no, sí, bueno, ¿qué nos quiere decir el presidente Nelson allí? Ahí, sí, déjelo ahí. Hermanita. Sí, hermanita Blanca. Sí, pues que podemos gozarnos con las experiencias de los demás hermanos cuando nos platican lo que han vivido en el templo y podemos escucharlos y regocijarnos, pero lo más importante es que nosotros podamos tener esas experiencias en nuestra vida, personalmente tener esas experiencias, darnos la oportunidad de tener esas experiencias espirituales que siempre que vamos al templo podemos eh, tener, ¿no? O sea, la gente nos puede contar muchas cosas, pero no hay como el que tú lo experimentes personalmente. Eso es lo que nos quiere decir el presidente Nelson. Sí, correcto, hermana, muchas gracias. Eh,
Miren, yo conocí a una hermana que está activa en la iglesia, ella iba siempre al templo y me decía, Mayra, eh, yo he trabajado en mi historia familiar, he ido al templo, pero ay, sí, yo no puedo decir que he tenido experiencia como lo han tenido las demás personas. Se hizo obrera del templo junto con su esposo y al trabajar, bueno, al continuar, después de tal vez pasaron unos meses, después se acercó a mí y me dijo, Mayra, hasta que al fin pude tenerlo y comprendí que realmente, este, no solamente escucharlo, sino que yo debo de buscar esas experiencias. Y me gustó mucho su respuesta porque realmente así es. Nosotros debemos de buscarlo. Porque de repente ir al templo sin el deseo o de tratar de hacer lo correcto, pero buscar esa guía del Señor. Recordemos que el templo es un Urim y Tumim, que debemos de recibir revelación en cada momento. De repente no cada vez que vayamos al templo, pero debería ser cada vez que vamos al templo recibir revelación, ya sea por experiencia propia o que escuchemos a otros dentro del templo tener experiencias espirituales muy bonitas. Llorar con Hermana, ellos, consolarlos. hermana, ¿puedo contar Sí. algo? Por favor, ¿sí? Sí, bueno, eh, cuando escuchamos hablar del templo a los demás hermanos y todo, pues obviamente nuestro corazón se llena de gozo al saber las experiencias que cada quien vive en el templo. Y como dice usted, podemos o no tener experiencias espirituales. Eso también depende de la actitud con la que yo vaya al templo. Si yo voy al templo nada más, pues por cumplir, me duermo en la sesión, cosas así, pues obviamente que las experiencias espirituales no van a llegar, ¿verdad? También tenemos que ir con la actitud, como dice usted, de recibir revelación, de poder tener esas experiencias espirituales. Pero también esta experiencia la tengo, un familiar mío iba a entrar al templo y él después contó que él esperaba encontrar algo grandioso en el templo, algo maravilloso en el templo, y que había salido decepcionado porque no había encontrado lo que él buscaba. Entonces, no sé lo que él buscaba en el templo, ah, pero porque su actitud no era, voy a aprender. En el templo no encontramos nada oculto, ¿no? Todo lo que se nos enseña en el templo ya lo conocemos, pero él esperaba encontrar como, no sé, manifestaciones celestiales o no sé, y no las encontró y salió decepcionado. Bueno, ese fue su comentario. Y entonces alguien le dijo, bueno, es que a lo mejor tú buscabas algo y no fuiste con la actitud de recibir lo que se enseña ahí, humildemente, ¿verdad? Entonces, eh, a veces tenemos que, más bien, la actitud con la que nosotros vayamos al templo, eso definirá mucho el que nosotros podamos tener una experiencia espiritual ahí dentro. Y hasta aquí afuera también podemos tener experiencias espirituales, pero cuando vamos al templo, debemos ir con la actitud de olvidarnos de los problemas de la casa, de olvidarnos de los problemas del trabajo, sino de que ir con la actitud de que voy a trabajar en el templo por mis antepasados, voy a ir al templo a lo mejor para recibir revelación de algo que yo necesito, y esa es la actitud que debemos de llevar. Cuenta mucho eso para cuando vayamos al templo. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Blanca. Muy bien. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, eh, agregar algo más. Las experiencias que es como la hermana Blanca dice, realmente sí debemos de buscar ir con ese corazón de repente, no de, porque sí, algunos he escuchado como que, bueno, no veía a Jesucristo y que algunos lo han visto. Yo no lo he visto, pero he sentido mucho, eh,
su presencia y he sentido en cada cosa, con los jóvenes, en el bautisterio, y en, en las ordenanzas, que es bien bonito. Yo agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado de ser obrera, de ayudar en esta obra de historia familiar, porque no solamente he tenido experiencias dentro del templo, sino que fuera y ver a los hermanos que están deseosos en aprender más. Y sobre todo los que no son miembros de la iglesia, que me contactan y enseñarles acerca de historia familiar y, y de eh, no solamente historia familiar, sino también enseñarle acerca un poco del evangelio. Y eso para mí es muy, muy edificante. Entonces, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos para escucharle. Para al final, pues, decirle a la asignación. No Hay hay un ninguna. comentario en el chat. A ver, vamos a leerlo. Si dice la hermanita Giovanna Durán. Dice, el presidente Nelson está destacando la importancia de no solo inspirarse en las experiencias e historias de otros en relación con el templo, sino también de tomar acción para experimentar personalmente la alegría. En otras palabras, no basta con sentirse inspirado por las experiencias de otros. Debemos hacer algo para vivir y sentir esa alegría nosotros mismos. Muy cierto. Muchas gracias, hermanita Giovanna Durán. Muy cierto. Entonces, ¿algún otro comentario? Pues Sí, Mayra, quería compartir una experiencia. claro, por Ah, supuesto. gracias. Yo mira que yo trato, hasta que le sea posible, de ir todos los miércoles al templo. Intento estar completa las 2 sesiones del templo en la tarde, allí en el templo. Y he hablado con el coordinador de ahí, de la sesión de las tardes, de los miércoles, y hemos ajustado el horario para que yo en estas horas que estoy ahí, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche más o menos, yo hago iniciatoria, intento hacer 5 iniciatorias, entro a sesión, hago una sesión y voy a sellamiento después en la última sesión. Voy a sellamiento y este miércoles que fui yo hice 4 iniciatorias, hice mi estudio de sesión y hice 8 sellamientos. Y se siente tan especial el trabajar fuerte por nuestros antepasados que han esperado mucho, han entrado hasta cientos de años para que nosotros hagamos la obra por ellos, por lo menos por lo que yo lo estoy haciendo. Y lo único que tenemos que hacer para que ellos salgan de esa prisión es que nosotros vayamos a la casa del Señor. No tenemos que pagar un abogado, no tenemos que pedir un préstamo, solamente que vayamos, hagamos historia familiar, saquemos su nombre y hagamos las ordenanzas por ellos. Yo en mi barrio fui el líder 3 familia del centro y cuando vamos con los jóvenes y por lo general llevamos un grupo con mínimo de 20 a 25, hemos llevado hasta 64 jóvenes en una sesión de bautisterio y yo por lo general soy el que se sienta a registrar las ordenanzas del bautisterio. Yo he sentido el poder de Dios allí. Muchas veces se me han salido las lágrimas y he sentido el agradecimiento de esas personas por las cuales se están haciendo las ordenanzas y es importante que nosotros busquemos nuestras propias experiencias espirituales. Son las experiencias espirituales las que van a alimentar nuestro testimonio y fortalecer nuestra fe. Y tenemos que buscarlas. No es que vamos a pedir milagros del Señor, pero sí crear los medios para nosotros
tener nuestras propias experiencias y fortalecer nuestro testimonio. Y en la medida que podamos fortalecer nuestros testimonios, entonces en esa medida podremos hacer frente a tantas adversidades que vamos a tener en esta vida. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Elian. Sí, muy cierto. Debemos de buscarlo. ¿Alguien más? Bueno, Mayra, Hermano, yo quisiera compartir algo. claro. Así como tenemos experiencia de fallecidos, también tenemos experiencia de vivos, ¿verdad? Que hacen todo el sacrificio de viajar de tan lejos para poder recibir sus propias ordenanzas personales. En esta semana tuvimos la oportunidad en el templo de tener a 32 personas de las islas de Cunayala. Es una isla bien remota, muy lejana de donde está el templo. Ellos son de diferentes islas, ¿verdad? Y viajaron en lancha hacia poder pisar tierra firme. Cada uno de ellos de diferentes lanchas. Y venían familias completas. De ahí, de donde ellos salen, es un trayecto prácticamente como de 4 o 6 horas en carretera, que la carretera también es bien difícil hasta llegar al templo. Ellos, eh, por la distancia y la tecnología, para los líderes a veces se les es muy difícil realizar todo el proceso que hoy en día tenemos nuevo para ordenanzas personales. Y para nosotros fue una gran bendición el poder ayudar a estos líderes, ¿verdad? En todo este proceso y ver más aún cada una de las ordenanzas que se hicieron, tanto investiduras personales como sellamiento. Y una de las experiencias que nos llevamos el sábado fue cuando una pareja se sella a sus hijos. Esta pareja venía con 4 de sus niños, ¿verdad? Que fueron criados allá y solamente estaban esperando el momento, ¿verdad? Entonces, cuando de repente me llama uno de los líderes de otra estaca de aquí de Panamá y me dice, hermana Janet, dentro de este grupo hay una pareja que se va a sellar a 4 niños, pero tenemos sus 2 hijos mayores, que son entre 15 y 13 años, que ellos viven acá en otra parte de la ciudad, ¿verdad? Nosotros nos quedamos tan sorprendidos porque ellos vinieron de allá muy pequeños y tenían tiempo que no veían a sus padres. Y nosotros quedamos, ¿cómo así? La cuestión fue que, bueno, contactamos a los líderes y estábamos ahí todos y le dijimos, hay 2 niños más que van a sellarse a sus padres. Y para esa madre fue una sorpresa, wow, sumamente grande, porque ella tenía tiempo que no los veía. Ella no llegó a reconocer a sus hijos hasta cuando se le dijo, estos son tus 2 hijos mayores, porque no había tenido contacto con ellos en mucho tiempo. Y fue una experiencia sumamente bonita, ver esta familia sellarse por tiempo y por eternidad. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y muchas gracias, Janet, por compartir esa experiencia tan bonita. Yo la escuché, sí, vi la foto y solamente la foto emanaba un sentimiento muy bonito. Hermano Murphy, ¿puede poner la última diapositiva, por favor? Esa es la asignación, sí, porque esa no es la última. ¿Puede alguien leer cuál es la asignación para la próxima clase? ¿Yo puedo? Pues, claro, Rosa, dale. Pero no está en pantalla, no la veo, porque estoy Sí, con el está. teléfono. Sí, pero está tan chiquita y no la veo. Si la ponen como la tenían hace un ratito. Con sus dedos la puede abrir, hermana, tipo touch. Con sus dos, o sea, Sí, exactamente. Si pone sus toca 2 la dedos imagen y lo abres, y ella la abre. abre con sus 2 Ya, dedos. ya. Los invito a considerar con oración
¿Qué tipo de sacrificio, de preferencia un sacrificio de tiempo, puede hacer para dedicarse más a la obra del templo y de historia familiar como meta al finalizar el año y para el próximo año 2026? Presidente Nelson. Yo le agregué la parte esa de finalice el año y para el próximo año 2026, pero todas las palabras anteriores son del presidente Nelson. Así que la invitación es realmente del presidente Nelson. Lo que yo agregué es, tratemos de hacerlo antes de finalizar el año. Ya sabemos que, ah, bueno, el templo va a cerrar para el 31 y el primero, que es los días que va a cerrar el templo. Debemos de estar preparados para disfrutar y hacer convenios con el Señor al asistir al templo, hacer nuestras obras por ellos, por nuestros antepasados. Entonces, esta es la invitación. Y la siguiente, ¿puede poner la siguiente, por favor, hermano Morphy? La próxima clase, que será el próximo lunes, 1 de diciembre, el tema es Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde, por el Elder Brady de Foster. Y, y la dará la hermana Diana Pestner. Están todos invitados para esa próxima clase el próximo lunes. Quiero invitarles también para la clase de mañana que dará el hermano Murphy, que es una entrevista muy bonita con una hermana que ella es de Costa Rica, pero ya tiene bastantes años de vivir aquí con su familia en Panamá. Y los invito a que puedan a las 8, hora Panamá, 7 hora México y Guatemala. Quiero compartir mi testimonio, que realmente yo sé que Jesucristo vive, que nos ama y que realmente el sellamiento nos sana. El sellamiento, a veces nosotros pensamos que nada más, bueno, hacer bautisterio por nuestros antepasados, pero debemos de hacer toda la obra completa, como estaba diciendo el hermano Ezequiel, que realmente la mayoría de las personas siempre van al templo a la sesión, pero hay otras ordenanzas que se necesitan hacer y que tienen la misma importancia, que debemos de hacerlo, ayudarnos nuestros antepasados que están del otro lado del velo. Entonces, yo sé que esta obra es grandiosa y maravillosa y que debemos de buscar en cada momento que vamos al templo tener esas experiencias. Quiero compartir esto y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Amén. Yes, amén. Bueno, Mayra, ¿me escuchas? Sí. ¿Quién me habla? Francia. ¡Ay, qué Francia, linda! misma que dice Calza. Qué ¡Qué gusto linda! de... Bueno, acabo de entrar porque acabo de revisar el teléfono y encontré que estaban en esta reunión, que me lo mandó Lisette, la que va a hablar creo que la otra semana, no sé. Pero, Ella va a hablar mañana. Mañana. ok, esto es algo bien especial y es una fortuna para nosotros que tengamos el Evangelio y podamos ayudar a tantas generaciones, tanto para arriba como para abajo. Es maravilloso. Y a los lados también, porque contemporáneos de nosotros, personas, primos, hermanos, podemos ayudar a muchos y eso es muy bueno. Muchas gracias, Francia. Y Francia ha tenido muy bonitas experiencias ahí dentro del templo, así que te invito no solamente para que entres mañana, sino que entres la próxima semana. Todos los lunes damos esta clase a las 8:30. Y es más, te voy a agregar a mi grupo que tengo acá de Panamá para que estés al tanto y puedas acompañar.
¿Alguien Muchas más? gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno que quiera compartir algo? ¿Alguna experiencia o pregunta, comentarios? Bueno, si no hay ningún comentario ni nada, hermana Janet. Ok, agradecemos a Mayra por la hermosa clase, ¿verdad? Que nos ha invitado, nos ha dado la invitación de poder sacar, uno, poder orar, sacar un tiempo de reflexión y poder hacer un tiempo de sacrificio para poder tanto o ir al templo o trabajar en nuestra historia familiar. Entonces esperamos que cada uno de ustedes pueda haber recibido esta gran bendición que nuestro Padre Celestial nos brinda a través de esta clase, ¿verdad? Y vamos a pedirle al hermano para que desactive la grabación y le pedimos la última oración a la hermana Martel de Irías.